El coronel Racedo trata a los indios como a muchachos. En el primer momento hace como que consienten sus impertinencias y pretensiones desvergonzadas o feroces, y luego no le falta un pretexto para excusar el cumplimiento. No eran degollados por los indios. En el año siguiente, 1879, había quedado quebrado el espíritu de resistencia de los indios, que por supuesto proseguían en su lucha. Habían sido capturados los temibles caciques Epumer Rosas y Pincén. Epumer en la frontera sur de Córdoba y Pincén en Trenquelauquén, provincia de Buenos Aires. No fueron muertos los caciques, mucho menos lo serían sus subordinados. Fueron mandados a tomar aire fresco a la isla de Martín García para sacarlos del lugar donde tenían influencia. Y después se les dio libertad y murieron tanto Epumer como Pincén en la provincia de Buenos Aires trabajando de a ratos, pues los indios eran muy vagos en las estancias que los tenían asilados. Eran muy vagos los indios, y esto hay que recalcarlo. El trabajo de ellos era robar las haciendas de los criollos, luego de matar, naturalmente, a sus dueños, y cautivar mujeres y chicos. Y después, los miles de cabezas de ganado que robaban no era para alimentar a las tribus, era para cruzar la cordillera y venderlo en Chile, donde se sabía perfectamente por las marcas del ganado la procedencia de vacas, ovejas, caballos. Todos saben la crueldad que cometían los indios con los blancos. A todos los gauchos que encontraban o soldados en el desierto los mataban. Hay que leer el Martín Fierro, lo que cuenta un contemporáneo de los sucesos, lo que dice de los indios y de la vida en las tolderías. Es un documento que vale la pena releer ahora que está tan de moda este tema. Hablaba recién del coronel Racedo, que festeja la fecha patria 25 de mayo en su avance al desierto. Y en esa ocasión lanza una proclama a sus tropas, la Tercera División Expedicionaria. Debéis encarar, dice Racedo, vuestra actual misión bajo la doble faz del patriotismo y de la caridad cristiana. Porque al arrancar de sus selvas solitarias a esos parias del progreso, para implantarlos en los centros poblados, donde el hombre se agita en medio de sus miserias y grandeza, los habéis hecho útiles a sus conciudadanos. Nada, repito, de exterminio. La Tercera División es importante como muestra del espíritu de estos soldados. Avanzaba como las otras, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, en medio de un frío espantoso por el desierto, en pleno invierno del año 79. Un diario que llevaba el teniente coronel Sócrates Anaya alude a los indios tomados. Los prisioneros, que hace muchos días estaban lánguidos y flacos, han recobrado el color y vienen contentísimos. Recién comprenden el bien que se les ha hecho. A estas horas vagarían sin tener que comer y sin más esperanzas que morir, sin tener que llevar a la boca. Estaban bien tratados los prisioneros, no pasados a cuchillo. Y el propio Racedo, también en su diario de la expedición, refiere lo siguiente, que es bastante impresionante. Pleno invierno. Las heladas, en día 8, las heladas continúan con más y más fuerzas, impidiendo con esto el engorde de la caballada. Los prisioneros, en completo estado de desnudez, y yo presenciando sus sufrimientos. Me dirigí a la inspección de armas, pidiendo algunas telas para vestir a estos infelices. Inspiraban verdadera compasión los más pequeños, que agrupados alrededor de los fogones, huyendo del frío, se quemaban las carnes, ostentando enseguida grandes y profundas llagas que la falta de abrigo les hacía de muy difícil curación. Día 23. La noche de ayer ha sido la más fría
que se ha experimentado en toda la campaña. El llanto de los indios pequeños que había en el depósito de prisioneros era desolador. La completa desnudez en que se hallaban los hacía sentir con toda su horrible intensidad el rigor de la estación. Fíjense esto, todos los jefes oficiales de la división nos habíamos quitado la ropa estrictamente indispensable, dándoles el restante para aliviar sus miserias. Pero aún estas exiguas provisiones no podían bastar, etc. Primero del mes siguiente, me preocupa la suerte de nuestros desgraciados prisioneros, que casi desnudos tendrán que soportar los rigores de la estación sin más recursos para minorar sus terribles efectos que el calor de los fogones, a cuyo derredor nos agrupamos todos sin distinción. Algunos de estos chiquitos fueron entregados a familias en Buenos Aires para cuidar. Los padres habían huido a Chile o habían muerto en combate y estos chiquitos quedaban llorando en pleno desierto. Esa entrega que se hizo a muchas familias, lo que es rigurosamente exacto, era para cuidarlos. Yo conocí una india en la familia de uno de estos coroneles que estaba viviendo con muy buena consideración y trato en la familia que la había amparado y que está enterrada en la bóveda familiar en la Recoleta. No era un trato más tan inhumano como se dice. Se administraba vacuna también a los indios para precaverlos de la viruela que hacía estragos entre las tribus. Escribe Racedo, se administró la vacuna a 30 indios pequeños, a pesar de su resistencia, pues tanto ellos como los de mayor edad suponían que aquello era gualicho y se negaban tenazmente dando gritos desacompasados. Este era el trato que se daba a los indios, que no era de una sola división, era de todas. Voy a transcribir ahora algunas partes de la 4ª división mandada por el coronel entonces Napoleón Uriburu, después general. Roca le había dado las siguientes instrucciones a Uriburu. Roca lo dice, debe respetar y dar toda clase de garantías de la vida, propiedades a los habitantes o pobladores que encuentre en esos parajes y que acaten y se sometan a la autoridad nacional, a cuyo efecto debe mandarles previo aviso al emprender la campaña. Se le recomienda sobre esto el más estricto cumplimiento, tratarlos bien. Uno de los caciques con los que Uriburu trata era el cacique Purrán, un tipo muy importante en su época, más bien recostado sobre la cordillera. Y debía el coronel Napoleón Uriburu dirigir las notas, haciéndole presente que la guerra no llegará hasta ellos si acatan la autoridad del presidente de la República y se muestran sus leales y fieles amigos. Paz con el gobierno de la República Argentina, decía Roca, que es la patria de todos. El teniente coronel Uriburu debía evitar ejecutar, instruía Roca, ningún acto de hostilidad con esos indios, sin ser de algún modo provocado. En algunos casos, el coronel Uriburu se mostró prudente y a pesar de que entró una toldería, no la atacó porque eran subordinados al cacique Purrán, con quien Roca le había recomendado prudencia y conmiseración, si ustedes quieren. Cuando termina la campaña, el general Roca también habla sobre la finalidad que lo había impulsado y que él mismo había impulsado. Roca escribió desde Choel, la isla tan importante estratégicamente considerada, al cacique Sayhuequé, que estaba en el país de las manzanas, en Neuquén. Una recomendación que desmiente una vez más la tesis de que encabezó una operación de genocidio contra los indios. Le escribe Roca al cacique Sayhuequé. Es menester que escriba a Purrán y demás caciques que están bajo sus órdenes
que anden con juicio y que se presenten a la conferencia a que han sido llamados, pues el coronel Uriburu me escribe en Neuquén que esos indios no andan bien. Así pues, aconséjeles y dígales que si después se llegan a ver en desgracia, no echen la culpa a los cristianos, que si se portan bien y obedecen a lo que se les manda, serán bien tratados y respetados en todo, pero si andan mal, les voy a hacer la guerra y conducirlos a todos como se ha hecho con los pampas. Roca, como se sabe, culminó exitosamente su campaña. El 25 de mayo se dio el lujo de festejar la fecha patria en las riberas del Río Negro, marcado como límite a su empresa. Y escribió al presidente Avellaneda, dándole esta fausta nueva, que no se creía que iba a lograrse por el temor que habían tenido durante años, siglos, los cristianos a los indios. También una proclama a sus tropas tan sufridas, tan abnegadas, tan valientes, que habían hecho la operación, diciéndoles, remarcándoles, que el ejército argentino tendrá que recordar siempre como la más fecunda de su vida militar a esa campaña. Omito algunos comentarios. La misión, dice Roca, de los que aquí quedan tiene que ser todavía más fecunda y benéfica para el porvenir de la patria. No solamente al defender con sus armas la propiedad y la vida de sus conciudadanos, sino que a su amparo y al favor de los campamentos militares se levantarán pueblos que en tiempos muy lejanos serán nuevos estados que aumenten estrellas en el escudo de la patria. Y en su mensaje al Congreso, finalmente, Roca hace el resumen de cuáles fueron y cómo las víctimas indias de la campaña del ejército argentino. Escribe Roca: el resultado de las operaciones militares sobre el enemigo ha sido el siguiente. Estas son estadísticas oficiales, no se podía mentir al Congreso. 5 caciques soberanos prisioneros, 1 muerto, 1.271 indios de lanza prisioneros, 1.300 indios de lanza muertos, 10.500 indios de chusma prisioneros, 1.049 indios sometidos, cautivos rescatados 480, lo que da por resultado, finaliza Roca, la cantidad de 14.172 indios, prisioneros, sometidos o muertos en pelea. Con estos indios se fundaron colonias, se alistaron en el ejército, en la marina, en la policía, donde Caras y Caretas, por ejemplo, saca fotos de los ascensos que recibían sirviendo a la patria. Y por lo que rápidamente les he mostrado, solamente la mala fe, la ignorancia y el resentimiento puede desmerecer la tarea de estos tipos tan valientes como los que muestra este cuadro. Falta un monumento al ejército expedicionario al desierto. Un monumento similar al que se levanta en Granada, rememorando a los reyes católicos con la nómina de los principales capitanes que hicieron la conquista del último reino musulmán en la península. Tiene que haber un monumento igual porque la finalidad de ambos, de los castellanos y de los argentinos, fue la misma, la unión territorial de ambos países. No desesperemos del futuro, esto se va a conseguir, porque es la enseñanza que el propio Roca nos dejó, escribiendo: la fortuna es una diosa soberbia, pero rara vez ingrata con los que perseveran. Así que, pues, ánimo, amigos, y en lo alto la mirada. Nada más.